Bien, en esta ocasión vamos a desarrollar algunos ejercicios que tienen que ver con el uso del método de sustitución para solucionar sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. Vamos a ejercitar procesos, es decir, vamos a hacer ejercicios donde apliquemos el método y además vamos a solucionar algunos problemas. Bien, entonces vamos a iniciar con este primer ejercicio que dice 8x más y es igual a menos 5, 16x más 2y es igual a menos 10. Entonces aquí para dar inicio le ponemos entonces ecuación número 1 y ecuación número 2. Para ello entonces lo primero que debemos hacer, vamos a recordar, es tomar una de las variables y despejarla en cualquiera de las dos ecuaciones. Para este caso yo escogí la ecuación número 1. Entonces en la ecuación número 1 que dice 8x más y igual a menos 5, voy a despejar la y, dejándola entonces de esta manera. Y es igual, este 8 que estaba aquí sumando pasa a restar al lado derecho. Y entonces me quedo, el menos 5 se conserva el signo y el 8 pasa a restar. De esta manera entonces ya tengo despejada la y en la ecuación número 1. Ese es el primer paso. Recordemos entonces, el segundo paso, debo tomar entonces para ello la ecuación número 2. Y entonces en la ecuación número 2, que dice 16x más 2y es igual a menos 10, en esta ecuación lo que vamos a hacer es reemplazar la y por esta expresión algebraica que tenemos aquí. Entonces aquí donde dice 2 por y, aquí en y vamos a reemplazarla porque ese es el método de sustitución. Y entonces esto quedaría así. 16x más 2 que multiplica a menos 5 más menos 8y es igual a menos 10. Ahora hacemos la propiedad distributiva y multiplicamos 2 por menos 5 y 2 por menos 8. Y entonces esto quedaría así. 16x menos 2 por menos 5 me da menos 10. 2 por menos 8x me da menos 16x. Es igual a menos 10, como lo traíamos acá. Ahora, ¿qué hago? Voy a dejar las x en un solo lugar y los números independientes al otro lado. De manera que entonces esto me quedó así. 16x. Este menos 16x. Este 10 que estaba aquí negativo va a pasar al lado derecho a ser positivo. Entonces me quedó menos 10 más 10. Como podemos observar, aquí me queda 16x menos 16x. Estos dos valores tienen mismo coeficiente, diferente signo. Entonces al restarlos me dan 0. E igualmente al lado derecho tengo menos 10 más 10, también me da 0. Cuando esto sucede y queda 0 es igual a 0, cuando estamos trabajando sistemas de ecuaciones lineales con cualquiera de los métodos y esto me da de esta manera, entonces, ¿qué sucede? Que la respuesta para un ejercicio como este es que estas rectas tienen infinitas soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago la gráfica en un plano cartesiano de esta ecuación y de esta número 2, las dos rectas van a pasar exactamente por el mismo punto. Es decir, básicamente son la misma recta. Entonces, cuando esto sucede, la respuesta ante un ejercicio como este es que el sistema tiene infinitas soluciones. Bien, ese entonces sería el primer ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. Vamos con este. Este ejercicio entonces dice 1 medio x más 3y es igual a menos 4. Y la segunda ecuación dice 1 medio x es igual a 5 tercios menos 3y. Vamos a empezar entonces a hacerlo igualmente usando el método de sustitución. Tomamos una de las dos ecuaciones. Aquí ya le puse ecuación número 1 y ecuación número 2. Entonces yo tomé la ecuación número 1 y dice 1 medio x más 3y es igual a menos 4. Y entonces en esta ecuación voy a despejar la y. Y entonces me queda así. 3y es igual a menos 4, ya venía aquí. Y este 1 medio que estaba aquí sumando, estaba positivo, pasa al lado derecho a ser negativo, a restar. De modo que ahora este 3 que está aquí multiplicando va a pasar a dividir a cada uno de los términos del lado derecho.
Así pues, entonces quedó menos 4 sobre 3 menos 1/2 sobre 3x. Entonces, como aquí me queda un fraccionario entre un entero, entonces lo que hacemos es ponerle al denominador, en este caso al 3, un 1, como un 1 invisible, que aquí se podría decir, y aplicaríamos multiplicación de extremos, multiplicación de intermedios, de modo que esto entonces me quedaría así. Y es igual a menos 4 tercios y este quedaría 1 por el 1 que está aquí debajo, me da este 1 que está aquí. Y 2 por 3 que me da 6. De manera entonces que tengo y es igual a menos 4 tercios menos un sexto x. Y ya tengo la primera ecuación despejada, una de las variables. Ahora recordemos que en el siguiente paso en el primer paso tomé la ecuación número 1, para el siguiente debo tomar la ecuación número 2, la otra ecuación que no tomé. Bien, entonces la ecuación 2 que dice 1/2x es igual a 5 tercios menos 3y. Entonces recordemos que donde diga y, la voy a reemplazar por esta expresión, la voy a sustituir por esta expresión. Y entonces esto quedaría así. 1/2x es igual a 5 tercios menos 3, pero la y la reemplazo por esta expresión. Ahora recordemos que este 3 debe multiplicar a estos dos términos. Y entonces esto quedaría algo como esto. 1/2x es igual a 5 tercios. Esto hasta aquí se mantiene exactamente igual. Ahora voy es con esta multiplicación aplicando propiedad distributiva. Menos 3 por menos 4 me da más 12. Menos por menos da más y se conserva el denominador. Menos 12 tercios. Ahora, menos 3 por menos 1 me da más 3 y se conserva el denominador. ¿Listo? Entonces tendríamos aquí ya multiplicado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar los valores que tienen x en un solo lado del igual y los que no tienen x, es decir, los valores independientes, los vamos a dejar a este lado derecho. En este caso, lo único que debo hacer es mover este 3/6. Bueno, no, primero vamos a hacer una cosa. Vamos a simplificar, ya que esto se puede simplificar 3/6, le puedo sacar mitad, tercera, de 3 queda 1 y tercera de 6 queda 2. Aquí también puedo simplificarlo, 12 tercios, que al dividirlo da exacto, entonces me da 4. Entonces primero vamos a hacer esta simplificación. Dividimos aquí, simplificamos acá. Y entonces, al simplificar, me quedaría esto así. 1/2 es igual a 5 tercios. Esto hasta aquí no hay nada que simplificar. Estos dos son los que vamos a simplificar. Y entonces, 12 dividido 3 me da 4. Y 3/6, al simplificarlos, al sacarle tercera, me da 1/2. Ahora sí, ya simplificando esto para tener ejercicios, digamos, números más pequeños, lo que voy a hacer es dejar la variable en un solo lugar. De modo que este 1/2 que está aquí positivo, lo voy a pasar a este lado negativo. Entonces quedaría así. 1/2x menos 1/2x es igual. Y aquí ya, de una vez aquí lo que hice es sumar estos dos fraccionarios. Recordemos que tengo 5 tercios más 4. Esta suma de fracciones se puede hacer de la siguiente manera. 3 por 4, 12. 12 más 5, 17 y se deja el mismo denominador. Entonces me quedaría 17 tercios. Es lo mismo que si sacáramos el mínimo común múltiplo. Bien, entonces ya tengo aquí que es 17 tercios y aquí tengo 1/2 menos 1/2 x. Los dos exactamente iguales con el mismo coeficiente pero signos contrarios. Al suceder esto, me da entonces que estos dos se anulan, es decir, dan 0. Y entonces me quedaría que 0 es igual a 17 tercios. Entonces, cuando esto suceda al solucionar un sistema de ecuaciones lineales por cualquiera de los métodos, a excepción del método gráfico, ¿no? Cuando suceda esto, ¿qué quiere decir? Que cuando le dice 0 es igual a cualquier número, esto quiere decir que estas dos rectas, estas dos que me presentaron, son rectas paralelas. Entonces, quiere decir que este sistema no tiene solución. Y esa es la respuesta que damos, que el sistema no tiene solución porque son rectas paralelas. Les aclaro,
con relación al ejemplo anterior nos daba 0 es igual a 0, como nos dio en el ejemplo anterior. Cuando 0 igual a 0 son infinitas soluciones. Cuando dice 0 igual a cualquier número no tiene solución, es decir, rectas paralelas. Bien, entonces vamos a un tercer ejemplo, a una tercera actividad relacionada con este tema de método de sustitución. Para ello aquí ya no les planteo un sistema como tal, sino que planteamos una situación. Para este ejercicio entonces nos plantean la siguiente, dice, la empresa A tiene 120 empleados entre hombres y mujeres. Si el número de mujeres excede en 20 al total de hombres, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres hay en la empresa o trabajan en la empresa? Entonces, lo primero que tenemos que empezar a revisar es qué es lo que nos están preguntando. Y entonces, como la pregunta es cuántas mujeres y cuántos hombres hay en la empresa, entonces ya sabemos que a esos son los que le vamos a poner las variables. Entonces, lo primero que debemos hacer es ponerle el nombre a esas variables. Entonces, X le vamos a llamar a las mujeres que trabajan en esa empresa. Y le vamos a llamar Y al número de hombres que trabajan en la empresa. Ahora sí, con base a esto que planteamos acá, nos devolvemos a leer el problema. Y dice que en la empresa hay 120 empleados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si sumamos el número de hombres con el número de mujeres, vamos a obtener 120 empleados. Y a esa es la que le vamos a llamar entonces la ecuación número 1. Y esa sería entonces que el número de mujeres más el número de hombres que trabajan en total van a ser 120. Bueno, esa es la primera ecuación. La segunda ecuación sale de la otra parte, digamos, del mensaje que nos entregan en la situación. Dice, si el número de mujeres se excede en 20 al total de hombres, ¿qué quiere decir? Que en esa empresa hay 20 mujeres más que hombres. Eso es lo que quiere decir la palabra excede. El excede, eso es lo que quiere decir. Entonces, digamos, esa situación se puede plantear así, que si al número de hombres, que son las Y, le sumo 20, voy a obtener exactamente igual al número de mujeres. Esta es una de las formas de plantear esta situación, pero también la puedo escribir así, como que si al número de mujeres le resto 20, entonces voy a obtener el total de hombres que hay en la empresa. Pero también la puedo plantear de esta manera, que si al número de mujeres le resto el número de hombres, entonces eso será igual a 20. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya tengo cualquiera de estas tres opciones que tengo aquí, sería la opción para la ecuación número 2. Siendo así, entonces podemos escoger la ecuación número 1, que sí o sí es esta, pero para la ecuación número 2 puedo escoger cualquiera de las tres. Entonces aquí planteé el sistema así. Yo escogí esta para la ecuación número 2, una de las tres que les había mostrado anteriormente. Bien, entonces ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es buscar la solución a este sistema. Entonces, recordemos, lo primero que se debe hacer es tomamos una de las ecuaciones y despejamos cualquiera de las variables. Para este ejercicio yo escogí la ecuación número 1 que dice x más y es igual a 120 y voy a despejar en esta ecuación la x. Y entonces al despejar la x, recordemos que esta y que estaba aquí positiva me va a pasar al lado derecho a ser negativa. Y entonces ya tengo despejada la x para el primer punto, para el primer, digamos, paso del ejercicio. Ok, ya teniendo despejada una variable en una de las ecuaciones, me voy al segundo paso, que es tomar la segunda ecuación, en este caso porque yo la había dejado quieta, entonces tomamos ahora es la segunda. Y en esa segunda ecuación donde diga x, la voy a reemplazar por esta expresión algebraica que me dio. Entonces, mire, esta x la reemplazamos por este 120 menos y. Y eso fue lo que hice aquí. 120 menos y, ¿de dónde sale este menos y? Porque era el que seguía aquí. Es igual a 20. Y ahora rompemos el paréntesis que no me afecta en nada, simplemente lo quito. 120 menos y es igual a 20.
Entonces, este 120 lo voy a pasar al lado derecho, pero entonces como está aquí positivo, pasaría negativo. Y este y, con esta y de aquí, automáticamente de una vez la sumé, porque tengo menos una y menos otra y me da menos 2y. Esto es igual a 20 menos 120. De modo que como este 20 menos 120 también los puedo restar a 120, que es el número mayor, si miramos el ser, si no miramos el signo, 120 menos 20 me da 100. Ese 100 debe quedar negativo porque el 120 tiene el valor absoluto mayor. Entonces, esto queda así. 2y es igual a menos 100. Cuando ya tengo esto, entonces vamos a finalizar. Bueno, si aquí tenemos en cuenta que es un negativo, vamos entonces a finalizar nuestro ejercicio acá arriba. Y entonces escribimos menos 2y es igual a menos 100. Ahora necesito despejar la y. Este menos 2 va a pasar entonces a dividir. De modo que y es igual a menos 100 dividido menos 2. Ahora hacemos esta división, que negativo dividido negativo da positivo y 100 dividido 2 me da 50. De esa manera entonces puedo determinar que y es igual a 50. Ahora necesito hallar el valor de x. Para hallar x puedo trabajarlo en esta ecuación, en la ecuación número 1, puedo trabajar la ecuación número 2 o puedo usar también la ecuación número 3, que sería esta de aquí. En este caso yo voy a decidir usar esta, que es, pues ya está la x despejada. Y entonces como x es igual a 120 menos y, pues reemplazo ahora la y por el valor que obtuve aquí, en este caso 50, y entonces me da que x es igual a 120 menos 50, de donde x es igual a 70. 120 menos 50 da 70. Y de esta manera he hallado los dos resultados de las variables. Pero ahora vamos a dar la respuesta a nuestro ejercicio. Porque la respuesta no es solamente decir 50 y 70, sino ir al ejercicio, qué es lo que me estaban preguntando. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a responder? Que en la empresa trabajan 70 mujeres y 50 hombres. Recordemos que aquí en este ejercicio, vamos a ir atrás, le hemos llamado X a las mujeres y Y a los hombres. Por esa razón, entonces, X que nos dio 70, entonces van a ser las mujeres, y Y que nos dio 50 serán los hombres. De esa manera, entonces, finalizamos con este ejemplo. Vamos a un último ejemplo, pero entonces también a partir de una situación. Para este ejercicio nos dicen, para la obra de teatro de grado noveno, asistieron 90 personas. La entrada para adultos se pagó a 8,000 pesos y para niños a 5,000 pesos. Si se recaudaron en total 570,000, ¿cuántos adultos y cuántos niños entraron a la obra? Bien, con esta situación lo primero que debemos tener en cuenta es entonces vamos a ponerle nombre a esas variables. Entonces para ello en este caso yo quise ponerle X al número de adultos que entró a esa obra de teatro y Y le quise poner al número de niños que entró a la obra de teatro. Entonces con base a esto, ¿por qué le puse X a los niños y a los adultos? Porque esa es la pregunta. Mire, ¿cuántos adultos y cuántos niños entraron? Entonces, con base a esa pregunta es que le ponemos el nombre, digámoslo así, a las variables. Ok, ya con base a esto vamos a armar nuestras ecuaciones. Entonces, lo primero que debemos ver es que dicen que a la obra entraron 90 personas, entre hombres, entre niños y adultos. Si entraron 90, entonces yo puedo ya armar mi primera ecuación, que dice que al número de adultos le sumo el número de niños y me debe dar 90. Entonces ya tengo ecuación número 1. Vamos con la ecuación número 2. Para la ecuación número 2 vemos la siguiente frase. Dice, la entrada para adultos, es decir, la de X, dice que valía a 8,000 pesos la entrada. Y para niños, es decir, la de Y, valía 5,000. Y que en total se recaudaron 570,000. Entonces, esa segunda ecuación se puede armar así, diciendo entonces que 8,000, que es el valor que se pagó por adulto, mire que vale X, entonces 8,000 por el número de adultos más 5,000 por el número de niños
va a ser igual al total recaudado, es decir, a 570.000. Para no trabajar con estos números tan grandes, podemos hacer una simplificación a toda la expresión. Recordemos que yo puedo simplificar la expresión si lo hago con toda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir por 1000 toda la expresión, dejándolo así. 8.000 dividido entre 1000 me da 8. 5.000 dividido entre 1000 me da 5. Y 570.000 dividido entre 1000 me da 570. Bien, entonces ya con esta expresión simplificada, trabajaríamos entonces con esta como ecuación número 1 y con esta como ecuación número 2. Bien, entonces vamos acá, que sería ya organizando el sistema, entonces quedaría x más y es igual a 90 y 8x más 5y es igual a 570. Volvemos entonces a ponerle ecuación 1 y ecuación 2 como para que no nos perdamos qué es lo que estamos haciendo. Recordemos, primer paso, se toma una de las variables y se despeja en cualquiera de las ecuaciones. En este caso yo tomé la ecuación número 1, que es la más sencilla de despejar, y vamos a despejar en esta ecuación la x. En este momento, entonces, al despejar x, este y que estaba aquí sumando pasa a restar. Y me queda que x es igual a 90 menos x. A menos y, perdón. Y vamos a hacer lo siguiente. Tomamos ahora la ecuación número 2. Y donde diga x, la reemplazaré por 90 menos y, es decir, aquí. Por esa razón, quedaría entonces, tomando la ecuación 2, la despejamos, la reemplazamos así. Me quedaría 8x, pero en lugar de poner esta x, ponemos es la expresión 90 menos y es igual a 5y, más 5y es igual a 570. Aquí aplicamos propiedad distributiva 8 por 90 y 8 por y, de modo que esto quedaría 8 por 90 me da 720 y 8 por menos y me daría menos 8y. Ponemos lo mismo, más 5y es igual a 570. Ahora, ¿qué necesito hacer? Dejar las variables, en este caso ya las tengo al lado izquierdo, entonces voy a entre estas dos a sumarlas para que me dé un solo resultado. Y este 720 lo voy a pasar al lado derecho. Como está aquí positivo, me va a pasar al lado derecho negativo. Y entonces esto quedaría así. Menos 8y más 5y es igual a 570 menos 720. Ahora lo que voy a hacer es unir estos dos valores. Aquí tengo 8 negativos y 5 positivos. Estos dos números se deben restar y me daría menos 3. Por este lado del igual me quedaría menos 3y. Y al lado derecho, 570 menos 720 los restamos y el resultado me va a quedar con signo negativo. En este caso entonces me quedaría así. Menos 3y es igual a menos 150. De modo que entonces, continuando el ejercicio en la parte de arriba, vamos a seguirlo, voy a escribirlo nuevamente, entonces me quedaría menos 3y es igual a menos 150. Ahora necesito despejar la y. Este 3 que está aquí negativo pasa a dividir al lado derecho, pero recordemos que se lleva el signo. De modo entonces que quedaría que y es igual a menos 150 dividido menos 3. Al hacer esta división, como divide un negativo entre un negativo, me va a dar positivo. Y 150 dividido 3 me da 50. De modo entonces que ya tengo una de las respuestas, que y es igual a 50. Entonces recordemos que y era el número de niños que ingresaron. Entonces ya tengo ese resultado. Vamos ahora a hallar x. Para hallar x puedo entonces reemplazar este valor de y que me dio 50 en la ecuación número 1, en la ecuación número 2 o en esta de aquí, en la ecuación, llamémosle número 3, que ya tiene la x despejada y pues en este caso es más fácil despejarla en esta. Entonces, como la ecuación dice x es igual a 90 menos y, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar la y por el 50. De modo que entonces me quedaría x es igual a 90 menos 50, de donde perfectamente podemos determinar entonces que x es igual a 40. 90 menos 50 da 40. Y ya tengo los dos resultados. Ahora nos vamos al problema entonces a ver qué era x y qué era y.
Entonces, para poder poner la respuesta. Entonces, como X es el número de adultos y Y es el número de niños, entonces ya puedo determinar que entraron a la obra de teatro 40 adultos y 50 niños. Y si se quiere pues comprobar, pues multiplicamos entonces el número de adultos por la cantidad de costo o por el costo que valía la entrada y el número de niños por su costo de entrada y debe dar entonces en total 570,000 para que ustedes vayan y lo comprueben. Bien chicos, ahora entonces estas serían entonces otra, digamos, otra entrega de este tema. Ahora finalmente lo que les dejo es de pronto unos ejercicios para práctica. Vamos entonces por ellos. Serían entonces estos para que practiquen 4 ejercicios donde podemos hacer ejercitación de procesos resolviendo estos dos y también necesitaríamos hacer un poco de interpretación, análisis, formulación y ejercitación de procesos con estos dos situaciones problema. Entonces espero los hagan y más adelante encontrarán otro video con esto, ejercicios resueltos para que verifiquen si les quedó bien.